Pues nada, han sido unos minutitos para publicidad. Verán ustedes que hoy el programa es, ¿cómo diría yo?, poliédrico, porque hemos hablado de música, nos hemos metido en el mundo de Harry Potter, por ejemplo, un ceramista, un escultor que es llegado de Alemania / Ecuador, y ahora nos vamos a algo que a mí, una cosa que me apasiona, sobre todo porque me parece una profesión muy, pero que muy curiosa. ¿Sabe usted lo que es un perito calígrafo? Porque claro, un grafólogo más o menos todos nos hacemos una idea, ¿no? Ese que tú le dices, escríbeme algo y te dice, eres una persona muy sensible. A ver, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora en absoluto, porque esto es oficial, desde luego, y además tiene validez legal en un juzgado, con lo cual un perito calígrafo no es lo mismo que un grafólogo. Así que yo me he traído al mejor que tenemos en Marbella, que es Francisco Ruiz. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, no eches una sonrisa de oreja a oreja porque tú eres el mejor que hay en Marbella. Bueno. ¿Cuántos años llevas tú como perito calígrafo? Bueno, yo empecé la pericia caligráfica en el año 1990, es decir, va a hacer unos 33 años. O sea, ya por lo menos la experiencia es un grado, Francisco. Sí, la experiencia es un grado. Sí. Bueno, hay que decir que Francisco y yo nos conocemos hace muchos años porque tú eres Policía Nacional y ahora estás en esa... porque hay diferentes... Estar en activo. ¿Cuál es el otro? Segunda actividad. Segunda actividad. Y jubilado. Pues tú no tienes edad de estar jubilado. No, no, no. Tú estarás muy joven todavía, Francisco. Y en esa segunda actividad tú eres una persona muy activa. Sí. Siempre te estás formando, porque eso sí es algo que tú has tenido claro, no eres el policía al uso que se dedique, ya tengo mi puesto de trabajo y tiramilla. Tú eres, ¿cómo se dice? Una formación continua. Formación continua, pero más de siempre. Sí, sí, sí. Te has formado en temas de drogadicción, de adicciones, o sea, absolutamente de todo. Esta faceta tuya yo no la conocía, sin embargo, un perito, tú eres perito calígrafo y judicial. Sí, hay muchos peritos que estamos en asociaciones y se presentan las listas a los juzgados y después pues, nos solicita al juzgado una pericia caligráfica sobre firmas, documentos, etcétera. Porque hay una cosa que son firmas, que es la grafología, podemos decir, y también está la documentoscopia, que es el estudio del documento. Bueno, es un mundo apasionante, desde luego, sí, para descubrir. Tú tienes un gabinete pericial, caligráfico, que, digamos, tienes dos tipos de clientes, digamos. A título privado, puede ser un particular, pues que... una empresa o lo que sea, y luego cuando son trabajos que te piden directamente del juzgado. Del juzgado. Claro, obviamente, quizá el gran porcentaje es esto de la firma. Yo lo primero que pienso es en los cheques. Te firma un cheque, oiga, y luego hay que ver si el cheque está falsificado, si se ha falsificado la firma. Cierto. Quizás es de los trabajos más habituales. Los que han sido más. Es decir, últimamente, estos últimos años, pues no firmamos cheques. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, antiguamente pues eran los cheques, los pagarés y demás. Estos últimos años pues son más lo que son pues los temas de contratos, el tema de familia, el tema de recibos, de pagos, de manutención por parte de un progenitor hacia el otro. Eso es muy habitual. Sí, muy habitual. Entonces, por ejemplo, pueden haber 20 recibos que dice que lo han pagado y presentan la firma cuando realmente no lo han recibido. Francisco, temas de herencias. Firmar un testamento. Claro, los testamentos hológrafos, es decir, son testamentos que firma una persona en vida y posteriormente, una vez de fallecido, pues los hijos, los herederos, puede estar de acuerdo o no con ese documento que ha escrito y ha firmado la persona. Entonces ahí hay un informe pericial para verificar si ese documento, si esa caligrafía, si esa letra, si esa firma es de la persona fallecida. Decíamos, estos informes, bueno, Francisco me ha traído alguno, pero me ha dicho, Cristina, no se te vaya a ocurrir enseñarlo en antena porque son totalmente... son confidenciales. Confidenciales, claro. No se puede decir absolutamente nada. Eso es uno de los principios, ¿no?, de tu trabajo. Es confidencial y reservado los informes y solamente tiene conocimiento la parte que lo solicita o bien, en este caso, en el juzgado, que es para el procedimiento judicial. Cuando alguien te solicita un trabajo, y no sea a nivel privado o, por ejemplo, a nivel legal, tú haces un informe de estas características. O sea, claro, no sé si mis compañeros lo pueden ver, pero que es un informe en toda regla, con fotografías. Sí. Tienes que argumentar absolutamente de todo y demostrar, por ejemplo, que ese documento es verdadero, es falso. Esto tiene muchas horas de trabajo. Son muchísimas horas. Es decir, no te puedes imaginar. En muchas horas, muchos días.
y sobre todo como son imágenes tomadas al microscopio, pues igual puedes tomar, no sé, 100 imágenes y tienes que elegir 2 para introducirla en el informe, ¿no? Porque yo siempre lo he querido hacer muy exhaustivo. Es decir, hay muchos peritos, y bueno, incluso la policía, la Guardia Civil, cuando presentan informes que son más escuetos, más resumidos, y entonces, bueno, yo lo hago un poquito más exhaustivo, más explicativo, más educativo, porque muchas veces los jueces pues no tienen un conocimiento y entonces hay que hacerlo así. Claro, una de las preguntas quizá importantes, estas pruebas está admitida en derecho y recogida por las leyes procesales españolas, sí. Aunque hay algunos que dicen que, hombre, que es un poco, aunque tú lo hagas muy exhaustivo, pues que realmente no es definitivo, o bueno, no es una prueba definitiva. No, lo que te refiero a que vean que no es al 100%, Exacto. Es decir, porque depende de la muestra que se tenga. A veces tenemos una firma con nombre y apellido y entonces podemos acreditar que esa letra y esa firma es de esa persona. Sí. Pero a veces no tenemos esa facilidad, a veces hay un visé quiere decir, o una rúbrica o un visé que es un gesto que tenemos, que muchas veces las personas que quieren eludir la responsabilidad futura en un contrato, sí. Pues entonces te hace un gesto ahí como de mala gana, firma esto, y, me estoy comprometiendo en este documento, y hace así, y firma, ¿no? Entonces ese gesto después no es fácil de identificar a esa persona en el tema... Cuando uno no firma siempre de la misma manera es más complicado. He buscado un par de frases que me ha gustado. Dice, el esfuerzo que realiza una persona al intentar modificar su escritura hace que deje impresa su impronta personal. Es que ese gestotipo de escritura es como una huella dactilar. Claro, porque la mano escribe lo que la mente le transmite. Entonces la mano ya tiene un gesto, por ejemplo, de la persona que quiere no hacer su firma, es decir, simular su firma. Él tiene el gesto escritural, entonces la mente le va a decir que no la haga igual. Entonces el esfuerzo que hace la persona en la mano en no hacer su firma normal, ese esfuerzo, la parada, ese gesto que hace, ahí se queda fotografiado, dibujado, impreso, el que él quiere simular su firma. Curiosísimo, es como una huella dactilar, por mucho que uno quiera modificarlo, realmente al final es decir, hay la identidad gráfica de cada persona en sus gestos, en la presión, los movimientos, la inclinación, hay unos parámetros, hay unos aspectos y subaspectos que va a identificar a esa persona, es decir, cada persona tiene una forma de escribir. Significa entonces que cuando, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de esto de los cheques, ¿no? O un documento que haya firmado. ¿Tú puedes hacer este informe con la comparativa de 2 firmas o necesitas ver más firmas y detectar entre 7, 8 cuál es la ahí hacemos una comparativa, cuantos más firmas buenas, originales, indubitadas, que se dice indubitadas, tengamos para cotejar, para comparar con la indubitada, mejor todavía. ¿Qué es indubitada? Porque es un texto que yo he estado viendo un poco en la información. Sí, bueno, indubitada es que no tenemos duda, que ninguna de las dos partes pone duda. Por ejemplo, la firma del DNI. Cuando una persona presenta el DNI, no puede decir que no es decir, es una indubitada. Bien. Una firma en una notaría es una indubitada porque la persona físicamente ha tenido que ir al notario a firmar. Correcto. ¿Qué es una firma dubitada? La que tenemos duda. Una firma que tú ves en el contrato y tú dices, uy, yo ese contrato, yo creo que no lo he firmado, tengo duda. Es una firma dubitada. Por lo tanto, lo que hacemos es cotejar la firma dubitada con las indubitadas. Perfecto. Oye, tengo muchas preguntas. ¿Cuál es ya sé que tú no me puedes decir absolutamente nada de tus clientes porque es todo anónimo completamente, obviamente, pero ¿cuál es el perfil del cliente, el privado, no del judicial? Sí, ¿Qué casos son los más habituales? Bueno, normalmente muchas veces pues hay muchos tipos de clientes. Puede ser, por ejemplo, la empresa que, por ejemplo, un empleado no reconoce, por ejemplo, un finiquito, una firma y demás. Temas de contrato, el tema de la ley de arrendamiento, particulares, incluso empresas. Ese contrato no lo he firmado. Temas de franquicia, que también... Es decir, todo lo que sea contractual, que sea firmado, pues entonces puede haber. Ha habido muchos años atrás, no ahora tanto, el tema de las hipotecas, por ejemplo, de los préstamos hipotecarios, de los préstamos personales bancarios. El cliente que se ha negado a decir que ha firmado esa hipoteca. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces, años atrás,
iba al banco el señor, mira, quiero un préstamo, no sé, de 1.000 euros, 10.000 euros, sí. y pues tiene que firmar tu mujer. Pues mi mujer no puede venir. Pues mira, échale tú una firma. Y firma por la mujer, y después la mujer se separan, hay algo de esto, y la mujer dice, uy, yo eso no lo he firmado. Claro, ahí entonces... Y por ejemplo, ante un caso de ese tipo, en el que hay un banco por medio, que se supone que no se terminan de poner de acuerdo, ¿la mujer es la que puede solicitar? Claro, la mujer cuando le reclaman la cantidad, va a su abogado o ella misma y dice... no, yo eso no lo he firmado, yo no tengo responsabilidad en esa hipoteca, yo no tengo responsabilidad en ese contrato. Entonces acredita mediante el informe pericial de que esa firma no es suya. ¿Cuánto puedes tardar en hacer, por ejemplo, un trabajo de este tipo? Yo normalmente puede ser, o sea, no toda una semana, o incluso a veces meses, porque son muchas firmas y a veces son muchas horas, como te he dicho. Por ejemplo, hay varias firmas en un documento. Entonces también hay que estudiar el documento, no solamente las letras y las firmas. Es decir, claro. Hemos tenido un caso curioso que es interesante resaltar, que por ejemplo la firma era buena y el documento era falso. ¿Manuscrito? Claro, no, manuscrito no, es decir, presentan un documento con una firma y esa firma la habían pasado digitalmente al documento. ¿Un copia y pega? Un copia y pega. Entonces, la firma era buena, porque la habían cogido de un documento, la firma era buena, pero como era un copia y pega, como tú has dicho, el documento era falso. Y eso, bueno, eso es lupa... Bueno, eso es microscopio. Microscopio. Claro. Entonces, O sea que... Entonces ahí la tecnología ha avanzado mucho, entonces claro, tenemos el microscopio que siempre vemos nosotros, pero también tenemos el microscopio pequeñito de mano de esto, que lo pones aquí y te lo pone aquí, te amplía todo el... Francisco, el tema digital os ha complicado también mucho más las cosas, porque sí, ahora cada vez hay esas aplicaciones más... Ahí ha traído ahí, pero bueno, ya creo que no tenemos tiempo, hay sentencia del Supremo de que bueno, hay problemas el tema de la firma digital, ¿no? Porque entre tanto la firma digital después no se puede reproducir en un original. Es decir, claro, nosotros firmamos y no lo podemos traer en un original para hacer un cotejo. Entonces, bueno, hemos hecho también informes, Inforperi ha hecho informes, por ejemplo, de altas de teléfono, por ejemplo, que son digitales. Yo voy con tu fotocopia, o antes, ahora ya últimamente, hay más medios y demás, pero antes con un DNI ibas tú a una empresa esta de telefonía y te daba de alta un teléfono y cogía yo tu número de cuenta y te cargaban ahí. Entonces la señora iba a decir, mire que yo no he firmado esto. Entonces, claro, era digital. Hemos hecho muchas de las firmas digitales que realmente no corresponde con la firma real de la persona. Bueno, hay mucho estafador que por lo menos lo intenta, pero sí que sepan nuestros espectadores que si se encuentran ante esta situación de indefensión, si pueden contratar a un perito Eso es caligráfico, ¿no? lo que yo muchas veces, más que contratar, es informarse. Muchas veces hay personas que tienen problemas porque no se han informado. Nosotros por información no cobramos. Es decir, mira, informamos a la ¿Cómo se llama tu empresa? Inforperi. Inforperi. Hay que buscar, ahí además tiene una página web donde ahí te lo explica absolutamente todo. Yo tengo una curiosidad y quiero saberlo. ¿Tú podrías saber quién ha escrito un anónimo? Sí, los anónimos también lo hacemos. Es decir, los anónimos tenemos que saber quién lo ha escrito si tenemos sospecha de quién es. Claro. Claro, si no tenemos sospecha, o sea, si tenemos sospecha, sí que podemos saberlo, ¿no? Claro, pero ya me han mandado un anónimo y puede ser o este. Hemos hecho, por ejemplo, un empresario. Pues mira, yo tengo sospecha que ha sido Pepito o Juanito. Entonces, si podemos tener documentación, grafías de esa persona, podemos cotejarla con el anónimo. Date cuenta también que hay anónimos que son grafitis, es decir, que son hechos en la pared, muchas veces hemos hecho también, porque los grafitis, a diferencia de las grafías, las grafías son hechas más bien con lo que es la muñeca y el grafiti es con el brazo. Pero ¿eso es más difícil de detectar también? No, tendrá su técnica depende también el material que haya, porque entonces hay muchas personas que, bueno, depende del material que se tenga, porque si es un anónimo muy corto y no tenemos esos gestos gestuales de lo que es el graffiti, pues es más dificultoso. Pero ya te digo, por eso tú has dicho antes que a veces tenemos el 100% de la probabilidad y a veces el 50% y demás, que esta prueba unida a otras pruebas, que pueden ser testificales de otras personas, pues es lo que da al juez para que pueda emitir una sentencia.
Bueno, llevas muchísimos años como perito caligráfico y haces muchísimas cosas a la vez. ¿Algún caso? Ya sé que no vas a contar ninguno. Cuéntame alguno de estos rocambolescos, de estos así que tú digas, bueno, tema friki total. Bueno, ¿Ha habido mucho tema de... curiosidad, tema de cuernos y esas cosas ha habido? Bueno, también hay algunos asuntos, pero yo le doy más importancia a lo que los informes estos, muchas veces de la importancia que tiene para la persona. Por ejemplo, hay personas que le han pedido 15 o 20 años de prisión por una grafía, por una firma y demás, por un documento. Se juegan mucho. Claro, se juegan mucho. Entonces están acusados de estafas y demás cuando realmente no ha sido. Entonces, claro, eso sí son importantes porque es que ahí se juega mucho. Entonces, gracias a Dios, varios que hemos hecho muy importantes aquí en Marbella, de operaciones que ha habido importantes. Pues, en caso Malaya también, creo que también se han hecho algunas cosas. Sí, hemos hecho algunas cosas y gracias a Dios se han archivado, porque el tema penal no se gana ni se pierde, sino que realmente, en el caso de eso, se archiva. Si realmente la persona no ha firmado, no ha hecho determinadas firmas. Francisco, trabajo apasionante. Sí. Pero muy minucioso, le da mucho tiempo. ¿Esto es donde se estudia? Bueno, ¿cómo se forma uno? Eso es formación continua, como te digo. Es decir, yo tengo hecho estudios universitarios, tengo hecho cursos presenciales, ya te digo, en Madrid, en Barcelona, hemos hecho en varios sitios, y entonces te vas formando, ¿no? Hay también cursos universitarios, como he dicho. Y bueno, ya te digo, esto es también la práctica, es decir, puede tener uno muchos estudios, muchos conocimientos. Pero la experiencia es un grado, eso está claro. Pero es que la práctica, es decir, yo conozco profesores que son profesores que imparten clases y claro, no tienen la práctica, ¿no? Saben mucho de teoría, pero después la práctica es muy importante. Inforperis. Ahí donde yo de luego he estado viendo y me ha encantado, bueno, yo me he estado buscando, ya me he preparado una documentación y claro, esto de las grafías, por mucho que uno quiera cambiarlo, es verdad que al final... Es muy difícil porque ya nosotros tenemos adquirido el gesto gráfico, ¿no? Claro. Entonces ya desde pequeño vamos cogiendo el gesto y entonces es muy difícil. También podemos decir que la persona, por ejemplo, tiene etapas por ejemplo, hasta los 20 años, de 20 a 30 años, veamos que la firma la vamos reduciendo. Es decir, nosotros empezamos con el nombre Pedro García García, por ejemplo, y después ya ponemos Pedro García, después ya ponemos Pedro Sol. Y acabamos con una rúbrica. Y acabamos con la rúbrica, ¿no? Pero ese gesto siempre se va manteniendo. Y también podemos saber en la época de la vida en que la persona ha hecho una grafía o ha escrito o ha hecho una firma. Curiosísimo. Es decir, hay casos que hemos hecho de una documentación de, por ejemplo, de una persona cuando tenía 30 años, cuando realmente la ha escrito cuando tenía 50. Entonces tenemos que acreditar que esa letra no corresponde con cuando él tenía 30, sino corresponde cuando él tiene ahora 50, porque va cambiando, ¿no? Se va incrustando en nosotros una serie de hechos, puede ser físicos, psicológicos, es decir... Todo eso afecta, por supuesto, te va cambiando, ¿no? Incluso cambiando la letra también. La letra. Pero un perito caligráfico puede detectar con diferentes textos, ver de qué época... De qué época puede ser la escritura. Es curioso, es curiosísimo, curiosísimo. Después tenemos también otra parcela que son las fotocopias, tenemos otras, en fin... los sistemas que hay de falsificación, cómo falsifican, por el método Servir, por el método de calco, es decir, por transparencia, es decir, y nosotros después tenemos unas técnicas que son a través del microscopio, a través de las distintas luces, ultravioleta, infrarroja, es decir, vemos, y entonces ahí llegamos al análisis, a la conclusión y al dictamen de la pericia. Toda una vida dedicado a esto, llevas trabajando muchísimos años, has ayudado a muchísimos clientes y también el juzgado ha contado contigo para resolver al final y resolver esa duda en que muchas veces se jugaba en cárcel y era un problema... El tema judicial, quiero recalcar muchas veces, incluso para los particulares y profesionales, en el sentido de lo que es el cuerpo de escritura. El cuerpo de escritura es la escritura que hace la persona que tiene que cotejar esa firma en el juzgado y es muy importante porque yo siempre digo que el perito debe estar presente porque muchas veces el que le dicta a esa persona, normalmente el secretario judicial o incluso el juez puede ser, entonces ese dictado, esa caligrafía que tiene que ser la persona que se tiene duda, pues tiene que ser muy similar al documento que tenemos que analizar. Claro, para hacer la comparativa. Claro, para hacer la comparativa. A veces
hemos hecho, por ejemplo, estudios grafológicos por ejemplo, de una agenda donde hay números. Y entonces en el juzgado, que el perito no está presente, le hace escribir una serie de le números. hace escribir el Código Penal, el artículo 420 del Código Penal. Entonces, claro, es letra, que también son gestos igual que los números, pero es más difícil. Es más fácil para el perito tener los números para cotejar con números. Entonces, es muy importante que los profesionales, que los abogados sepan, cuando van al juzgado, que esté presente también el perito. Yo sé que tú trabajas también con muchos abogados que cuentan contigo, hombre. Inforperi es esta página web donde ahí pueden ver pues este gabinete pericial que hacen trabajos curiosísimos, es cierto, y sobre todo, absolutamente con todo el anonimato, pero es muy concienzudo, y tengan por seguro que si lo necesitan, no sé, no te preguntas si es muy costoso o no, pero imagino, esto es como la artesanía, pues hay cosas que no están pagadas, claro, por mucho que uno quiera, pero son muchas horas de trabajo y muchísima experiencia. Francisco, estás muy guapo. Bueno, te veo, es verdad, te veo que estás muy guapo. Yo creo que eso es el trabajo. A mí soy muy activo. Sí, lo sé. Que voy siempre muy positivo. Eso yo creo que es importante, ¿sabes? Estar activo. Pero bueno, que te veo yo que estás muy guapo. Aquí, aunque está con el uniforme, te digo que a mí el uniforme, tú lo sabes, que me gusta. Con el uniforme también estaba muy guapo. Me encanta volver a verte. Gracias por invitarme, y ya le digo, cualquier persona que quiera consultar o que nosotros podamos ayudar o que tenga dudas, es decir, pues tengo una duda, si yo firmé eso o no lo firmé, pues yo creo que esto no corresponde. Entonces, bueno, puede consultar y nosotros previamente le hacemos un presupuesto cerrado, y posteriormente le damos más o menos el tiempo que le podemos hacer el informe. Y entonces, bueno, pues que cuente con nosotros. Estamos aquí en el centro de Marbella, en calle Antonio Herrero, número 8, primero B. Lo hemos puesto antes, creo que le he puesto ahí la dirección, pero bueno, lo puedes decir sin problema. No, nos puede buscar por la página web, inforperi.es. Sí, señor. Y nos puede consultar, y si podemos ayudar, pues encantado. Luego te voy a firmar un autógrafo, a ver si sabes si he sido yo o no he sido yo. Necesito también los que son tuyos de ahora, para poder cotejarlos. Oh, yo que estoy muy cambiada, de verdad, yo emocionalmente las cosas me han cambiado. Ahora ya, bueno, que es curiosísimo, que uno no puede intentar forzar, porque al final un buen perito caligráfico te lo detecta. Hay personas que muchas veces, para eludir la responsabilidad, firman con la otra mano. Entonces eso ya también es más complicado. Es más complicado. Y el saber la persona, es decir, si yo intento imitar tu firma, es muy difícil que puedan localizar que soy yo el que lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo intento suplantar tu firma y me pongo haciendo los gestos tuyos, no los míos. Claro. Entonces es complicado saber la persona que ha falsificado. Así es, así. Yo tengo una firma infalsificable. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nada, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y ahora volvemos con más asuntos y musicales. No se vayan.